Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, con salud, ¿no? Que se estén cuidando. A continuación vamos a reforzar un poco este tema acerca de las dictaduras militares, ¿no? Sobre todo de la materia de estudios sociales. Empecemos con su definición. Una dictadura militar es una forma de gobierno autoritario. Esto es fundamental, ¿no? En el cual, en mayor o menor grado, es decir, distintamente del el protagonismo que venga a tener esta dictadura, eh, las instituciones ejecutivas, sobre todo legislativas y judiciales, hablando de los poderes del Estado, son controladas por las Fuerzas Armadas, que impiden cualquier forma de control democrático y social, ¿no? Y sus respectivas formas de participación. Es decir, se concentra el poder estatal en las Fuerzas Armadas, ¿no? Sus principales características tenemos, ¿no? Que responde a una etapa de alta agitación política, movilización de masas y crisis política, ¿no? Eh, a pesar de ser prohibido la movilización social, es donde mayor se caracteriza por estos aspectos, ¿no? Existe un apoyo de los grupos económicos dominantes en cada país, o sea, esto está fortalecido, tiene el respaldo, esta dictadura militar, por los sectores económicos más enriquecidos de los países en cuestión, ¿no? Ejercicio del gobierno mediante equipos técnicos civiles altamente especializados, es decir, se instruye a ciertos grupos civiles para que sean así como el rendidor de cuentas, pero no para el pueblo, sino rinde cuentas a donde está concentrado el poder político, es decir, en la dictadura militar, ¿no? Existe una amplia persecución a la oposición, sobre todo los de izquierda, ¿no? Existen violaciones a los derechos humanos. Esto es muy importante de una dictadura militar, la violación de derechos humanos. Existe una idea de refundación de la sociedad, la economía y la política, es decir, con esta dictadura se intenta implantar una nueva forma de gobierno, de control social y de producción económica. Es decir, se tapa la violación de derechos humanos, la opresión, la represión, refundando con nuevas estrategias políticas, económicas y sociales para así poder legitimar su trabajo político, ¿no? Que se concentra en ellos mismos. Y por último, existe un apoyo logístico, obviamente logístico, de inteligencia y asesoría de Estados Unidos. Entonces aquí esto es fundamental. ¿Dónde aprendieron todas estas estrategias políticas, sociales y económicas? Fue con la asesoría y apoyo logístico de los Estados Unidos, ¿no? Eso es muy importante. Bien, las dictaduras militares básicamente ocasionan lo siguiente, ¿no? O se caracterizan por lo fundamental, que es que debilita totalmente al movimiento obrero, es decir, con esta persecución que viene a existir a los movimientos, sobre todo de izquierda, se debilita el movimiento obrero, porque el movimiento obrero se basaba sobre todo en la izquierda de la política de un país. Y además se reprime la población bajo una logística de la doctrina de seguridad nacional. Eso es muy importante también, ¿no? La doctrina de seguridad nacional son los métodos, mecanismos y técnicas que utilizaron las dictaduras militares para así oprimir y controlar a la sociedad, ¿no? Abajo podemos tener unas pequeñas imágenes de cómo fueron estos momentos álgidos, complicados, sobre todo en Sudamérica, con la represión, donde la policía y las fuerzas militares tenían amplia potestad para hacer lo que deseen, ¿no? La doctrina de seguridad nacional básicamente viene a ser acciones de política exterior de Estados Unidos, es decir, ya es una estrategia de relaciones exteriores que viene a tener Estados Unidos con los países de Latinoamérica. Sobre todo realmente una comunicación, una interrelación con las Fuerzas Armadas, ¿ya?
sobre todo para combatir ideologías, organizaciones y movimientos que estén ampliamente relacionados con la izquierda y sobre todo con el comunismo. Hablamos de un contexto, o sea, esta persecución a los movimientos, sobre todo comunistas, estamos en un contexto de la Guerra Fría, ¿no? Donde existía el choque entre el capitalismo y el comunismo. Entonces Estados Unidos buscaba que no se prolifere esta idea comunista, sobre todo en la región que para ellos significaba la región que era de él, o sea, como le dijo alguna vez Evo Morales, que Estados Unidos consideraba Latinoamérica como su patio trasero, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender. El control total de los poderes del Estado y la violación sistemática de los derechos humanos. Entonces, esto es característico, o esto es parte de la doctrina de seguridad nacional. Controlar todos los poderes del Estado y una violación sistemática de los derechos humanos. ¿Por qué significa, o por qué propone esta doctrina de seguridad nacional la violación sistemática de derechos humanos? Por el hecho de que así mantener en control y en orden a la sociedad y evitar cualquier riesgo o atentado en contra de los intereses, entre comillas, del Estado o del país, que básicamente era de la dictadura militar, ¿no? Otro aspecto muy importante que debemos hablar, y sobre todo en esto de las dictaduras militares, es el Plan Cóndor, ¿no? Que tiene mucho que ver, o tiene mucha relación con esta doctrina de seguridad nacional, ¿no? Donde este Plan Cóndor se caracterizó sobre todo por la gran cantidad de desaparecidos, perseguidos políticos, perseguidos a líderes sociales, en donde también algo característico de este Plan Cóndor, y que aún lastimosamente no se verifica verazmente, pero que en ciertos textos, en ciertos libros, sobre todo principalmente el diario negro de la CIA, escrito por un disidente de la CIA, habla sobre el atentado contra nuestro presidente en el año de 1980, que es contra el presidente Jaime Roldós Aguilera, que tuvo un accidente aéreo, ¿no? Pero que este accidente aéreo deja mucho que decir, ¿no? En el aspecto de que fue un atentado o fue un accidente, ¿no? Plan Cóndor viene a ser, el denominado Plan Cóndor fue una coordinación represiva y de conspiración entre los servicios de inteligencia de las dictaduras que gobernaban países del cono sur, sobre todo. Esto es algo importante. Se lo considera que solo intervino en los siguientes países: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia. Sin embargo, también se habla de su intervencionismo o su influencia en países como Ecuador, Venezuela, Colombia, Perú, entre otros, ¿no? Con esta coordinación represiva y de conspiración fue básicamente en coordinación con los Estados Unidos. Nuevamente los Estados Unidos están inmiscuidos en este aspecto, ¿no? Y la Agencia Central de Inteligencia, que viene a ser su institución de espionaje, básicamente, ¿no? Esto es necesario. Esto es un dato solo en el país que pude sacar acerca de Paraguay, ¿no? Solo en Paraguay existió más de 50.000 muertos, 400.000 presos, 30.000 desaparecidos aproximadamente, es decir, nunca se encontraron sus cuerpos, no saben dónde están, no se los pueden ni dar de baja o dar por muertos o dar por vivos, ¿no? Ese es el adjetivo que viene a ser de desaparecido. Además, durante la aplicación del Plan Cóndor hubo seguimiento y vigilancia permanente a la ciudad, no solo a las principales ciudades, sino a la sociedad en general, ¿no? También fue característico de torturas y represiones, ¿no? Donde por lo general va muy ligado con los desaparecidos, porque en estas torturas y represiones era donde básicamente se les iba de las manos a esta fuerza pública de opresión, donde a la final, al irse de las manos de este proceso de tortura, tocaba desaparecer los cuerpos, básicamente, ¿no?
o para que no sepan quiénes fueron los torturadores. Otro aspecto es el traslado de detenidos de otros países, sobre todo los líderes sociales y políticos de estos movimientos de izquierda, sobre todo, ¿no? Eso significaba que alejarlos del país y así poder mantener, entre comillas, el orden del país. Desapariciones forzadas, es decir, a través de los vuelos, ahí se botaban los cuerpos con vida o sin vida, pues se los botaba y así nunca se sabía dónde quedaban y qué pasaba o cuál era el fin de ellos, ¿no? Sobre todo los blancos de ataques eran opositores de la dictadura, enemigos políticos y luchadores contra el fascismo, ¿no? Hablamos de que el fascismo fue característico a nivel mundial en la Segunda Guerra Mundial, pero aquí se ve ciertos aspectos relacionados al fascismo, ¿no? Sobre todo la concentración del poder, fuerza opresiva, supremacía del partido político que está en el poder y sobre todo un aspecto muy importante, la concentración de poder, ¿no? El Plan Cóndor en Ecuador, como les mencioné anteriormente, se liga fuertemente básicamente este accionar promulgado por los Estados Unidos y que influenció bastante en nuestro país. ¿Por qué? Porque recordemos, las dictaduras militares, sobre todo en Sudamérica, se caracterizó sobre todo por un periodo específico, entre 1960 y 1980. Son 20 años en donde las dictaduras militares tuvieron un auge. El por qué estas dictaduras tuvieron un auge, ¿no? Porque se supone que antes de 1960 el país y la región entraba en un proceso de reestructuración económica en donde se intentaba producir para así sustituir todas esas importaciones, ¿no? Es básicamente el método CIS que se llama, ¿no? Este método básicamente buscaba sustituir todo lo que nosotros importábamos del extranjero y producir en nuestros países. Esto era una estrategia económica y comercial propuesta por la CEPAL, ¿no? Sin embargo, no llegó al impacto que quería en nuestra región, obviamente por el conflicto de intereses económicos de los sectores más enriquecidos de cada uno de los países. Además, esto significaba que si existe este aspecto de liberación, ¿no? O sea, del libre albedrío que tengan los países de Sudamérica, existía la posibilidad que tomen el ejemplo también de la Revolución Cubana, ¿no? Que tomaron una doctrina sobre todo socialista, ¿sí? Esta doctrina socialista básicamente generaba que el pueblo podía tener el poder, no podía hacerse del poder, y esto no era conveniente, sobre todo para los intereses de los Estados Unidos, como en contexto de la Guerra Fría y en control de todos estos países, independientemente del imperio, el imperio estadounidense, ¿no? Ya se lo considera como un imperio por sus estrategias expansionistas, sobre todo de influencia económica, ¿no? Entonces, en este aspecto viene a influenciar en parte porque con el gobierno de Rodríguez Lara se mantenía la dictadura, ¿no? Pero ya estaba en crisis porque vieron básicamente estrategias represivas, desaparecidos, muertos, torturas, represiones, entre muchos aspectos que a la final, muy aparte de que el gobierno controlaba, o sea, el Estado controlara los medios de comunicación, esta información llegaba, ¿no? Llegaba a través de medios independientes que les tocaba hacerlo de manera muy aparte del conocimiento general, que llegaba a oídos de todos, desaparecidos, también las movilizaciones de movimientos estudiantiles, universitarios, de profesores, de trabajadores, que exigían la salida del gobierno de Rodríguez Lara, ¿no?
Entonces es por eso que aquí por primera vez se quería dar las elecciones después de casi más de 20 años, ¿no? Se desea instaurar nuevamente un gobierno democrático, constitucional, o sea, basado en la Constitución, ¿no? Una nueva también Constitución, donde el principal cabecilla que salía en estas elecciones era Jaime Roldós Aguilera, básicamente representante de la democracia de nuestro país en aquellos entonces. Es por eso que se habla de que existió un atentado por medio del Plan Cóndor en la muerte de Jaime Roldós Aguilera y su cónyuge o esposa, ¿no? En donde fueron, básicamente se estrellaron y donde lastimosamente hasta el día de hoy no se ha encontrado la caja negra, ¿no? La caja negra es un dispositivo de todo avión en el cual se data toda la bitácora del proceso que tuvieron los aviadores en caso de alguna emergencia, alguna crisis de los motores del avión, o que tenga alguna complicación este medio de transporte, ¿no? No se encontró, también se borró bastantes huellas, los cuerpos no se pudieron encontrar en su totalidad. Entonces esto demuestra que existió un ocultamiento de información y que es muy posible de que haya existido influencia de este Plan Cóndor en el asesinato de Roldós, ¿no? Porque significaba un golpe bastante fuerte a la democracia para nuestro país y así mantener, entre comillas, la forma de gobierno anterior, ¿no? Es una dictadura militar. Básicamente existió la llamada Escuela de las Américas, ¿no? Esta Escuela de las Américas fue el punto de partida para la capacitación militar, política y económica para que aquellos militares, sobre todo, puedan acceder al poder y transformarle en una dictadura militar, ¿no? Aquí fue donde se formaron estos militares en técnicas de opresión, estrategia militar, ingeniería y utilización de nuevo armamento, ¿no? Las Escuelas de las Américas es una institución militar del ejército de los Estados Unidos, ¿ya? Nuevamente los Estados Unidos vienen a tomar un espacio fundamental en estas dictaduras militares. Fue creada a mediados de 1949, sobre todo para contrarrestar la movilización comunista en América Latina. Esta fue ubicada en Panamá. En sus comienzos se la llamó Centro de Adiestramiento Latinoamericano del Ejército de los Estados Unidos, ¿ya? Comenzó su instrucción organizada bajo 3 departamentos fundamentales, como les dije anteriormente: comunicaciones, tácticas, armas y ingeniería, ¿no? Básicamente de represión. Y podemos tener una lista que pude conseguirme acerca de los principales militares que estuvieron que egresaron esta Escuela de las Américas, ¿no? Tenemos a Emilio Mancera, Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola en Argentina, ¿no? En Bolivia tenemos a Hugo Barce Suárez, Luis Arce Gómez, Juan Ramón Quintana, ¿no? En Chile, Raúl Iturriaga, Manuel Contreras, Miguel Krasnov y un nombre muy importante que tal vez no aparece, que es Augusto Pinochet. En Ecuador tenemos a Guillermo Rodríguez Lara. En Honduras tenemos Roberto Aguizón. ¿Qué más? En Paraguay en Costa Rica tenemos a Manuel Antonio Noriega. Perú, Vladimir Montesinos, Juan Velasco Alvarado y Ollanta Humala, que básicamente Ollanta Humala regresó al poder entre la década de 2000 2010, ¿no? Donde hoy Ollanta Humala básicamente también es sujeto, pues, inculpado por corrupción. Y en México tenemos a Arturo Guzmán de Sena y Heriberto Lascano, ¿no? Básicamente existen muchos más egresados de esta Escuela de las Américas. Este es uno de los más importantes que podían llegar al poder, sobre todo, ¿no? Bueno, chicos, eso es lo que les puedo apoyar en información acerca de las dictaduras militares.
Lo que les pido es que realicen un mapa conceptual con toda esta información y me la puedan enviar a través de las plataformas ya establecidas para el envío de deberes. Para finalizar, les deseo lo mejor en estas semanas muy duras que vamos a tener. Sobre todo que se cuiden, pasen en casa con su familia, aprovechen este tiempo para aprender algo aparte de las clases establecidas, y desearles la mejor de las suertes, el mejor de los días y éxito en todo, ¿no?